Creo que algo está pasando en la República y no necesariamente para bien cuando llegamos a estos niveles de crispación. Cuando la periódica renovación, por ejemplo, de una de las instituciones más nobles de nuestro marco constitucional, la que procura el respeto a los derechos fundamentales por vía no jurisdiccional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se vuelve motivo de encono político, da lugar incluso al cuestionamiento de la pulcritud de los procedimientos legislativos y se anima la exacerbada crispación que en cada tema, en cada asunto, marca nuestro tiempo como nación. Yo sí me distancio de quienes dicen o estás con el presidente o estás contra México, o de los discursos apocalípticos. Se puede disentir de un gobernante en democracia y también creo que el tener una opinión favorable a distintas iniciativas gubernamentales no empareja a quien lo hace con dictadores. De esos extremos creo que hay que cuidarnos. El INE no es un actor político que pueda resultar incómodo al gobierno o a su proyecto en algunas de sus actuaciones y que merezca ser parte de la discordia política. El INE es la construcción, la obra tangible de generaciones de mexicanos y mexicanas para hacer realidad el sufragio efectivo y la disputa democrática por el poder político. Fue necesario edificar un padrón electoral confiable, verificable y auditado por los partidos políticos en manos no del gobierno en turno, sino de una institución imparcial. Se concibió para el INE una estructura descentralizada en todo el país, con funcionarios reclutados a través de concursos públicos abiertos, quienes llegan y permanecen en sus cargos por sus conocimientos, méritos y desempeño, y no por su alineación política. En las jornadas electorales, el Estado mexicano, a través del INE, está presente en cada palmo del territorio nacional para que ahí se ejerza sin cortapisas y sin excepciones el derecho al sufragio. El INE garantiza que se cumplan las reglas de la competencia electoral, un piso de financiamiento público repartido con transparencia y con criterios de equidad que ha hecho posible, junto con el acceso gratuito a los tiempos de Estado en radio y televisión, la era de más alternancias políticas democráticas en la historia del país. El INE como institución constitucional autónoma es patrimonio público común de los mexicanos. Es nuestra construcción racional para dotarnos de un espacio de disputa política donde no hay exclusiones arbitrarias, ni alteración del sufragio, ni alineamiento de los funcionarios electorales a algún partido o al gobierno. El INE simboliza el pacto político por excelencia, una institución autónoma para garantizar las elecciones con inclusión de los más diversos contendientes, ni más ni menos. A veces se ha llegado a cuestionar que México fue capaz de darse solo una democracia electoral, pero conviene recordar que no hay una sola democracia digna de tal nombre que no sea, por principio, precisamente electoral. Sin ese detalle, sin el voto libre y bien contado, no hay democracia a secas. Por eso debemos cuidar lo que colectivamente hemos edificado, que el INE continúe siendo un organismo autónomo, capaz de desplegar las tareas que la Constitución le ordena con precisión al servicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. No es solo un tema presupuestal, es sobre todo una definición básicamente democrática. El INE no pide ni condescendencia ni acompañamiento acrítico, sino respeto a su autonomía, a sus funciones y a su capacidad para organizar elecciones libres. Y eso quiere decir que el INE en 2020-21 debe estar en condiciones de organizar unos comicios donde el gobierno no tenga injerencia ni ventajas indebidas. Lo que se hizo en elecciones anteriores debe repetirse desde la organización de los comicios por venir. Ni trabas ni favoritismos en el registro de candidatos o representantes de los distintos partidos. Entrega puntual de prerrogativas del financiamiento público y acceso gratuito a radio y televisión, funcionarios de casilla imparciales seleccionados al azar y capacitados por el INE, suspensión de campañas de comunicación social de los gobiernos durante los procesos electorales que empiezan en septiembre de 2020, el acatamiento puntual a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional para que ningún gobernante o servidor público utilice recursos públicos para influir en las preferencias electorales. Eso es lo que haremos y lo que hemos hecho una y otra vez
asegurar la legalidad de las campañas y la pulcritud en el respeto al voto. Eso que se exigió a gobiernos previos, se exigirá al actual. Lo que el INE cuidó y protegió es lo que cuidará y protegerá: elecciones abiertas, sin ganadores ni perdedores determinados de antemano, con procedimientos conocidos y reiterados. En democracia, la única incertidumbre debe ser el resultado electoral. México ha demostrado que tiene los medios institucionales y la madurez política para asegurar la convivencia de la pluralidad. Ello ha hecho realidad que en lo que va del siglo, todo el espectro político haya accedido al gobierno de forma legítima y pacífica gracias al voto libre. El INE no es una institución más de la República, es, hay que decirlo, la institución gracias a la cual nos volvimos un país democrático y fuimos capaces de dejar atrás el autoritarismo. No es mérito de los consejeros, no es un asunto de personas, es la cristalización de la lucha de generaciones de mexicanos por la democracia. Eso es lo que hay que cuidar. Atentar contra el INE autónomo es atentar contra la democracia, es lesionar quizá la única obra colectiva que llegó a buen puerto en los últimos 30 años, elecciones bien hechas, elecciones limpias, elecciones en las que somos un buen ejemplo para el mundo y no uno malo. En medio de cuanto disenso hay en el país, de toda la crispación y polarización, hay un espacio común, una arena electoral confiable para dirimir de forma pacífica e institucional el acceso a cada cargo de gobierno y puesto de representación. No perdamos ese espacio común, este espacio común que nos mantiene a flote a todos como comunidad política civilizada. No se trata, insisto, de personas, aunque por supuesto el consejero presidente merece respeto y también las consejeras y consejeros de los actores políticos y de quien tiene cargo de responsabilidad. Se trata sobre todo de respetar la Constitución y de cuidar nuestro aún frágil ecosistema democrático. No concibo la agenda de un solo actor político democrático, si es que lo es, que no busque elecciones limpias, creíbles, legítimas y legales, sobre todo si tiene la altísima responsabilidad de gobernar. La tarea de velar por un INE autónomo corresponde a los consejeros del INE, claro está, pero también a los actores políticos y a quienes tienen cargos de responsabilidad en el Estado mexicano, en el legislativo y el ejecutivo. Generaciones construyeron nuestro edificio democrático. Es deber común de quienes hoy tenemos altas responsabilidades fortalecer y robustecer la democracia, no minarla ni debilitarla. Gracias, consejero.